bendito Salvador, nos acercamos ante ti dándote muchas gracias porque nos das la dicha y la bendición de poder estar aquí en tu casa, de poder adorar tu nombre, de poder clamar a ti y dejar, Señor amado, todas nuestras peticiones delante de tu presencia. Pero ahora, Señor amado, nos das la dicha de poder escuchar la voz gloriosa de tu palabra, Señor, que es alimento a nuestra alma, a nuestra vida. Padre de misericordia, para ello has elegido a tu siervo, al cual te ruego tú lo uses, Señor amado, de acuerdo a tu perfecta voluntad, de tal manera que la palabra, Señor amado, que tú le has dado, Él pueda comunicarla, Señor, fielmente, y que todos los que estamos, Señor amado, aquí en tu casa, seamos edificados con tu palabra, seamos bendecidos con tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que la luz gloriosa de tu Espíritu Santo sea, Señor amado, en la vida de cada uno de nosotros, de tal manera que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor amado. Aquí estamos a tus pies. Permite, Señor amado, que seamos bendecidos en grande manera, sabiendo que haces más, que eres en nuestra vida y en la vida de tu siervo. Te doy muchas gracias por los méritos de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador. Te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Recordemos un poco, hermanos, que lo que ya hemos comentado, pero para poder no perder el hilo a la enseñanza, recordemos que Israel esperaba un Mesías, hermanos, que lo llevara a ser cabeza de todas las naciones. Es lo que esperaba realmente Israel. Uno que tuviera un poder político, militar, superior a todos los gobiernos, como hermanos, que recuperara su gloria, como en los tiempos de David, de Salomón. Pero ahora, hermanos, en el sermón que el Señor Jesús empieza a hablar, Él no menciona nada acerca de esto, ni de política, ni de Roma. El Señor, al contrario, Él empieza a hablar algo diferente, y Él comienza a decir que su reino, que el reino que él estaba mencionando, que él traía, hermanos, era completamente diferente. Él decía, bienaventurado. Y ahí esperaba, hermanos, el pueblo, bienaventurado, ¿quiénes? Y él decía, los pobres en espíritu. ¿Cómo? Sí, los que reconocen su condición, que es una condición pecaminosa delante de Dios. Y cuando reconocen esa condición, lloran, son mansos. Y nos habla que los que tienen hambre, sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Y nos habla, hermanos, de esto, y que los sufrirán y aparte serán perseguidos. Entonces, al tener estas características, hermanos, pues él estaba diciendo, van a ser perseguidos. Y podemos ver entonces, hermanos, que al escuchar todo esto, pues era muy probable que los judíos se preguntaran, ¿qué relación tiene este Mesías con el Antiguo Testamento? ¿Qué hay de relación? Porque a nuestro parecer es algo muy diferente. Él contesta que sus enseñanzas, hermanos, estaban de acuerdo al Antiguo Testamento. Él nos decía eso, que Él no vino a abrogar la ley, sino vino ¿a qué? A cumplirlo. Él vino a cumplirlo. Entonces el Señor Jesús, hermanos, veíamos que no vino a anular la ley ni a los profetas. Hermanos, la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo concuerda perfectamente con la ley y los profetas. Concuerda. Y por eso, hermanos, vamos a empezar a ver las ilustraciones que nos habla ahí en San Mateo, las 6 ilustraciones. Y vamos a ver esto, hermanos, que muestran de verdad la manera correcta de cómo nosotros ahora debemos interpretar el Antiguo Testamento.
Y es lo que nos van a enseñar las ilustraciones. ¿Cómo es que los escribas y los fariseos lo interpretaban? Y al ver estas ilustraciones, hermanos, vemos que inicia con la frase: ¿oíste? ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Ahora, hermanos, al decir esto, el Señor da la correcta interpretación de la ley. No, hermano, no es que la interpretación de ellos es la que es incorrecta, no la ley. El Señor Jesús, veíamos que no tiene ningún inconveniente, no está en contra de la ley, sino más bien con la interpretación que se le daba a esa ley. Y aparte, hermanos, esa interpretación que se le daba, el pueblo, ¿qué hacía? Lo aceptaba la mala interpretación. El Señor no estaba estableciendo una nueva ley al decir: mas yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. No estaba, hermanos, estableciendo una nueva ley. Más bien estaba defendiendo a la ley de esas malas interpretaciones que hacían los rabinos o los escribas, los fariseos. También, hermanos, veíamos que Cristo nos enseña que debemos obedecer el principio de esa ley, el espíritu de esa ley, y que no nos debemos de quedar únicamente ¿con qué? Con las palabras que están ahí. Hay más. La ley, hermanos, es tan importante que toca nuestras motivaciones, toca nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y hermanos, no vamos a ver nada más lo negativo, sino también lo positivo. También veíamos que la ley no busca impedir solo que no hagamos lo malo, sino que la ley busca que hagamos también ¿qué? Lo bueno. Lo bueno. Y por eso, hermanos, hoy vamos a ver esto, vamos a considerar la mala interpretación rabínica del sexto mandamiento: no matarás. No matarás. Y Dios nos ayude, nos dé luz en su palabra, hermanos, para primero quitar todo prejuicio que tengamos acerca de este mandamiento. Y veremos esto, la mala interpretación rabínica de este sexto mandamiento que dice: no matarás. No matarás. Ahora, hermanos, y que lo triste es que el pueblo judío aceptaba esa interpretación. ¿Cómo es que ellos interpretaban el sexto mandamiento? ¿Cómo es que ellos lo hacían, hermanos? Pues vamos a ver la interpretación de los rabinos cuando dicen el 21, voy a leer parte de ella: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Ahora, ya vimos la vez pasada que el Señor, hermanos, al usar esta expresión de oíste que fue dicho, el Señor Jesús no está hablando de la ley de Moisés. No está hablando de la ley de Moisés. Él se está refiriendo a la interpretación de los escribas, de los fariseos que daban de la ley de Moisés. Ahora, hermanos, el mandamiento dice: no matarás. Y los escribas y los fariseos le agregaban: mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Y es ahí donde vamos a entender esto, hermanos. Eso dice el mandamiento: no matarás. Pero el agregarle esto: mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Y esto, hermanos, que le agregaban, hacía que ya no tuviera el mismo alcance que debería de tener. Es cierto que las escrituras mencionan, hermanos, que esto de que cualquiera que matare tendría que ser juzgado por las leyes civiles. Eso es cierto. Dice Deuteronomio 6:18, voy a dar lectura. Dice: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Lo que vemos es que Dios ordenó a Moisés que pusiera jueces, que pusiera alcaldes, que juzgaran al pueblo, y que también dijo, hermanos, cuál sería la condena en caso de homicidio.
En Números 35, hermanos, 30 dice: cualquiera que hiriere a alguno por dicho testigo, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra alguna persona para que muera. 31, no tomaréis precio por la vida del homicida. ¿Qué daba a entender? No había fianza, porque dice: porque está condenado a muerte, mas indefectiblemente morirá. Ahora, hermanos, los escribas, al decir: mas cualquiera que matare será culpado del juicio, no estaban inventando algo. Esto no es, hermanos, no lo estaban. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el problema? Bueno, al poner un concepto, el problema es que al poner un concepto al lado del sexto mandamiento, esto hacía, hermanos, que este mandamiento fuera limitado. Es cierto que la ley decía que se tenía que llevar a juicio a una persona que matara, pero no era, hermanos, no era todo lo que el sexto mandamiento implicaba. No era todo. Para el escriba, vamos a verlo así, hermanos, para un escriba, un homicida era todo aquel que mataba a otro y que era llevado a un tribunal humano. Y lo que ese tribunal solo podía juzgar, hermanos, que era actos homicidas, o sea, y con testigos tenía que ser. Por eso es lo que nos dice, lo que leímos en Número 35, 30 al 31, que no se debía aceptar el testimonio de una sola persona para dictar muerte a aquello que infringía esta ley. Entonces, al decir este mandamiento, no matarás, solo era violado cuando alguien cometía, hermanos, un homicidio literal. Un homicidio literal. Mientras el fariseo dice, mientras no se llegara eso al extremo, entonces todo estaba bien. Si es culpable de homicidio, ¿mató? ¿Tienes testigos? No hay, bueno, entonces todo está bien. Esa era la forma de cómo los escribas lo interpretaban. Algo literal. Y se interpretaba así, hermanos, al poner una cita al lado de otro. Como si esa interpretación, hermanos, interpretara a lo otro. Y esto lo único que hacía, estaba limitando a las sanciones, realmente, hermanos, esas sanciones realmente que acompañaba al mandamiento, lo limitaba. Por eso, hermanos, si un escriba decía, si alguna persona viola esta ley, será traído a juicio y será encontrado culpable, será castigado con muerte. ¿Y esto era falso? No, es verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. ¿Por qué? Porque, hermanos, el sexto mandamiento es más amplio y su castigo es más amplio, más profundo, por así decirlo. ¿Y por qué es más profundo, más amplio? Porque, hermanos, el sexto mandamiento no solo tiene que ver con la acción, el quitarle la vida a alguien literalmente, no solo tiene que ver eso, sino que tiene que ver ¿con qué? Con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Hermano, este mandamiento, no matarás, tiene que ver con los sentimientos que guardamos en el corazón contra otras personas. Si yo les digo, ¿cuántos de aquí han matado literalmente? Y todos dicen, no, yo gracias a Dios no. Pero ¿qué hay con el corazón? ¿Qué hay con el corazón? Tiene que ver, hermanos, con las palabras que pronunciamos en un momento de ira. Y es por eso que el castigo tiene un alcance más amplio, no solo la pena capital. Pues Apocalipsis dice, hermanos, 21:8, los homicidas, dice, su parte será ¿en dónde? En el lago dice, sí, será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Yo creo, hermanos, de verdad, que es muy importante entender los mandamientos de Dios. Es muy importante, porque si no, entonces no hará
ese efecto que tiene que hacer en nosotros. Y en la enseñanza pasada vimos esto, hermanos, que tanto el principio que está detrás de las palabras como las palabras son importantes, son muy importantes. El propósito de la ley, hermanos, es mostrarnos a nosotros cuán pecadores somos. Ese es el propósito de la ley. Y aquí al mirarnos en el espejo de la ley, hermanos, ¿cómo nos quedamos? Cortos, muy cortos. Para alcanzar, hermanos, la justicia de Dios, nos quedamos muy cortos. Y como nos quedamos muy cortos, hermanos, es por eso que los fariseos y los escribas, como no pueden alcanzar la norma que Dios exige, y en lugar de reconocer su impotencia, en lugar de decir, sí, soy un pecador, en lugar de decir, Señor, ten misericordia de mí, no, Él hace una norma que Él pueda, al hacer esa norma, y hermanos, que él ve que Él pueda cumplirlo delante de los hombres. Y es por eso que el Señor explica la definición, hermanos, de lo que los fariseos daban de esa interpretación. Él les va a explicar eso. Y explica que realmente el sexto mandamiento, hermanos, ¿qué es lo que realmente implica? ¿Qué es lo que el espíritu de ese mandamiento? Ahora, hermanos, sabemos que nosotros no podemos rebajar la ley. No la puede rebajar. Esa no es la solución. No podemos. La ley ahí está y no se va a rebajar. La única solución, al sentirnos impotentes, no poder cumplirla, es ir a Cristo clamando misericordia. Es la única solución. Y esta interpretación de los fariseos y escribas hacían, hermanos, que el sexto mandamiento pues no tuviera el alcance que debería. El alcance real de este sexto mandamiento, hermanos, lo que el sexto mandamiento buscaba, su verdadera interpretación. Ahora, hermanos, vemos que el Señor Jesús no solo prohíbe el homicidio literal, no solo prohíbe el homicidio literal, sino que nos dice, hermanos, lo que pues no debemos hacer. ¿Y qué es lo que yo entonces tengo que hacer? Si quiero cumplir, hermanos, el principio, el espíritu de la ley, ¿qué es lo que tengo que hacer? Podemos ver, hermanos, que el sexto mandamiento en el versículo 22 podemos ver algo negativo, pero ya del 23 al 26 veremos algo positivo, veremos aspectos positivos. Y yo creo que hoy solo vamos a ver pues este aspecto negativo. Cuando en el 22, hermanos, vamos a ver el aspecto negativo, voy a dar lectura para ustedes. 22 dice, mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Hermanos, el Señor entonces amplía lo que realmente significa este texto y que nos menciona el castigo que hay para aquellos que no cumplen este mandamiento. La palabra no matarás no solo, hermanos, es algo literal. No lo veamos solo algo literal. Por eso es que yo le digo, ¿usted ha matado? Literalmente, no. Pero no solo es algo literal, hermanos, hay más. Hay más. Este mandamiento prohíbe, hermanos, pues guardar el corazón, ese enojo pecaminoso. Este sexto mandamiento prohíbe eso, que usted guarde en su corazón ese enojo pecaminoso contra cualquier persona. Y digo enojo pecaminoso, hermanos, porque ahorita vamos a ver algo de eso. Cuando dice, mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Ahora, hermanos, esto era a todos, no vamos a encerrarlo entre nosotros, a los hermanos en Cristo, no, esto era todo porque los judíos recordarán que entre ellos, hermanos, por cuestión de raza, ellos se decían hermanos. Así es que no solo era para nosotros en Cristo, que dijeran, a mi hermano, el que está al lado, el que viene al templo, no, hermanos, o en sangre o en la familia, no, es para todos, para todos. Entonces lo que dice, hermanos, es que cualquiera que en su corazón guarde enojo, ira,
amargura, resentimiento en su corazón contra cualquier persona, está violando el sexto mandamiento. Así, hermanos, como es culpable una persona que mata literalmente, así también es culpable, hermanos, aquel que guarda todos estos resentimientos en su corazón y tiene eso en contra de su hermano. Es lo mismo. Ya vimos la vez pasada que la ira y el enojo no necesariamente son pecaminosos en sí mismos. Aparte de la imagen divina de Dios, hermanos, es en el hombre esto. Así como Dios es bondadoso, ¿o no es bondadoso? Así también nos enseña la palabra de Dios que Dios posee una ira. Dios posee una ira y un aborrecimiento infinito hacia el pecado. Nuestro Dios es un Dios que tiene ira, hermanos. Por eso Números 11, 1 al 4, voy a dar lectura, dice: aconteció que el pueblo que se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse, dice, su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió él un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego, y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron, y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Y salió un viento de Jehová, y trajo codornices de la mar, y dejólas sobre el real, un día de camino de la una parte, un día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi 2 codos sobre el haz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada. Y nos dice: cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Hermanos, ellos ven el poder de Dios, y en lugar de agradecer empezaron a comer como si nada pasaba. Y nos dice: ¿qué pasó? Que el furor de Jehová se encendió en el pueblo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y es que muchas veces tenemos una imagen de un Dios. Cuando hablamos de la ira, pensamos que Dios es un Dios tranquilo, haciendo como si no ve el pecado. ¿Cómo decimos? De la vista gorda. Él no está mirando el pecado, no ve lo que sus criaturas están haciendo. El Dios que nos enseña la Biblia es un Dios infinitamente bueno, pero también infinitamente justo. Y no podemos decir: eso era en el Antiguo Testamento. No, porque Romanos 1:18 dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y también, hermanos, en Hebreos 10:31, que dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, hermanos, cuando usted muestra enojo, pero hacia el pecado, déjeme decirle que está reflejando el carácter de Dios. ¿Cómo? ¿Sí? El carácter de Dios. La ira en sí misma no es pecaminoso, no es pecaminosa. Por eso Marcos, de San Marcos 3:5, mirando alrededor, dice: con enojo. ¿Quién? Señor Jesús. San Marcos 3:5, y mirándolos alrededor, con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. Y extendió su mano y fue restituida sana. El Señor Jesús, al ver la dureza del corazón, hermanos, del fariseo, se enojó. O cuando echó a todos los del templo. ¿Recordarán ese pasaje, hermanos? Se acercó a cada uno y le dijo: oye, ¿puedes retirarte, por favor? Cuando pronuncia, hermanos, ahí en San Mateo 23 contra los escribas y los fariseos, lo hace con enojo. Cuando menciona esos de ay, no dice: ay de vosotros, escribas, pues hipócritas.
No, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, guías ciegos. Y el Señor nunca pecó. Nunca pecó. Y el apóstol San Pablo le dice a los de Éfeso: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, alguien dijo que hay ocasiones que hasta es pecado no sentir ira. Hasta es pecado no sentir ira. Y que también entre más santos nos hacemos, más ira sentimos por el pecado. Por el pecado. Si Dios se aira contra el pecado, Él se aira contra el pecado. ¿Nosotros qué? ¿Debemos amarlo? Debemos airarnos también contra ello. Dios se aira contra el pecado, hermanos. Pero recuerde algo importante: esta ira del que estamos hablando, siempre y cuando esta ira vaya dirigida contra el pecado. Contra el pecado. Ahora debo tener cuidado y evaluar mi ira. Si no es una ira pecaminosa. Porque, hermanos, la ira, que es un reflejo del carácter santo de Dios, no solo me hace sentir una profunda tristeza al ver el honor de Dios pisoteado, sino que busca restaurar a esta persona que ha pecado. Ahora, la otra ira, hermanos, que surge en nuestro corazón, y esa es la pecaminosa, cuando nosotros nos sentimos ofendidos y procuramos ¿qué? Vengarnos de una u otra forma. Esa es la ira pecaminosa. La única ira permitida es aquella, hermanos, en la que nos enojamos porque el honor de Dios ha sido ofendido. Porque, hermanos, la verdad, la santidad de Dios es atacada. Cuando nosotros hemos sido ofendidos en lo personal, cuando tú eres ofendido en lo personal, Dios nos manda ahí en Romanos, dice: bendecid a los que nos persiguen. Bendecid, dice, y no maldigáis. ¿Se da cuenta? Cuando es personal. Y Romanos 12, 17 al 21, voy a leer para ustedes con la ayuda del Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si puedes hacer cuanto está en vosotros. Tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ahora, hermanos, tengamos cuidado cuando sentimos enojo, porque pensamos que alguien nos ha ofendido, y esta ira siempre, hermanos, viene acompañado ¿con qué? Con ese deseo de que el otro reciba su merecido. Y no está defendiendo el honor de Dios. No lo está defendiendo. No le preocupa el honor de Dios. Si no esta ira pecaminosa, le preocupa el honor de ¿quién? De usted. De usted. Y si dejamos, hermanos, que esa ira encuentre lugar en nuestro corazón, va a venir el deseo de venganza contra nuestro hermano. Ese deseo, hermanos, el decirle al otro que sepa que yo estoy dolido por lo que él me hizo y que él lo tiene que pagar de una o de otra manera lo tiene que pagar. Y eso es lo que el sexto mandamiento prohíbe. Y eso es homicidio. Eso es homicidio. Porque Cristo dijo esto, hermanos, que cualquiera, dice: mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Aunque esto, hermanos, no sea visible, viola este mandamiento con desear en su corazón, hermanos, que a su hermano le pase algo, con desear que reciba
lo que merece, que donde salga ojalá lo atropelle y le pase algo en su vida y ojalá le vaya mal para que aprenda. Eso es homicidio. Eso es homicidio. Ahora, cuando esto sale a flote, hermanos, ¿se ve? Por eso dice el 22, mas yo digo que cualquiera que se enoje locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, dice, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Por eso es que estamos viendo esto, hermanos, que el sexto mandamiento prohíbe guardar en el corazón, un enojo pecaminoso contra nuestro hermano. Pero también el mandamiento prohíbe, hermanos, expresar con palabras denigrantes e hirientes contra nuestro hermano, dándole libertad a nuestro enojo. Prohíbe también eso. Vemos, hermanos, la palabra en español raca viene del griego raká, que a su vez proviene del arameo. ¿Por qué menciona esta palabra, hermanos? ¿Qué significa? Bueno, que proviene del arameo significa cabeza hueca. Y estamos hablando de esto, hermanos, que el sexto mandamiento prohíbe expresar también, porque si lo expresa, eres un homicida. Y no tiene que ver con solo lo literal, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo. Ahora, el raca, de la palabra arameo, hermanos, significa cabeza hueca, tonto, imbécil, bueno para nada, hombre sin valor. Se trata de un término, hermanos, que denigra a la persona. Ese es el término. Cuando en un arrebato de ira llegamos a usar alguno de estos términos o algún otro que usted se sepa y le da libertad a su enojo con la finalidad de hacer sentir a la persona como un tonto, como un imbécil, como un bueno para nada, como un cabeza hueca, o cualquier otro que usted haya usado, está cometiendo homicidio. Está cometiendo homicidio y está violando entonces el sexto mandamiento. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, hermanos. Cuando en medio de un arrebato de ira denigramos a una persona que fue hecho a la imagen de Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios, ¿o no? ¿O del mono? No, fue hecho a la imagen de Dios. Cuando nosotros le decimos necio, tonto, bueno para nada, y otras palabras más, hermanos, Dios esto no lo toma a juego. Él lo ve muy serio, como si usted hubiese matado a alguien. Así de serio lo ve, hermano. Así de serio lo ve. Y es lo que Cristo está buscando transmitir. Y podemos poner un ejemplo cuando, no sé, alguien va conduciendo y se le mete y usted le grita, animal, cabeza hueca, tonto. Hermanos, está cometiendo un homicidio y usted es culpable de violar el sexto mandamiento. De verdad, cuidemos nuestras expresiones que usamos, hermanos, cuando nos sentimos molestos, porque esas expresiones denigrantes, hermanos, es la que el Señor está prohibiendo. Podemos ponerlo de otra forma, hermanos. El hombre es hecha ¿a qué? A imagen de Dios. Es creación de Dios. Entonces, Dios, hermanos, mire, jóvenes o niños que están acá, niños y jóvenes, cuando tú tratas a alguien, a un compañero, a un amigo, con palabras denigrantes, le estás diciendo a esa persona, oh Dios, tú te equivocaste al formar a este tonto, tú te equivocaste al serlo tan sonso, tan cabeza hueca, bueno para nada.
Parece la imagen de un animal. ¿Se da cuenta por qué lo toma el Señor tan serio? Dios es ofendido, hermanos. Dios es ofendido. Como diciéndole, tú no sabes crear a personas. Está cometiendo un grave pecado contra Dios. Padres, cuando tratamos a los hijos de esa manera, estamos cometiendo un gran pecado contra Dios. De verdad, lo estamos cometiendo. Dios no lo toma a juego. Nos hemos equivocado. Se nos olvida que ellos son la imagen de Dios. Y a veces llegamos a hacer esos comentarios cuando ellos llegan a cometer un error. La otra expresión es fatuo. Es una traducción del vocablo hebreo moret, que significa literalmente apóstata, rebelde o impío. Y este era uno de los, hermanos, peores insultos que se le podía decir a un judío en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma palabra que usó Moisés, hermanos, ahí en Números 20:10, cuando se airó con el pueblo de Israel, hermanos. Cuando se empezaron a quejar de que no había agua, ustedes recordarán eso, y Dios le dijo, pues habla con la piedra de aquel lugar y eso saldría agua. Pero Moisés estaba muy molesto que no hizo lo que Dios lo mandó, sino que primero él se dirigió al pueblo llamándolo rebelde, apóstata, y usó la palabra esta, hermanos, moret. Y enojado, ¿qué hizo después? Golpeó la roca. Y el Señor no dijo, ay, qué bonito te ves golpeando esa roca, ¿eh? No, hermanos, ese pecado fue tan grave a los ojos de Dios que por esa razón Moisés no introdujo a Israel a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Ay, nada más le pegaste a la piedra. Pero usó la palabra moret. Entonces el Señor prohíbe en San Mateo la palabra rebelde. Y hermanos, esa es otra cosa, también como lo que vimos de la ira. No, lo que el Señor prohíbe, hermanos, estas expresiones es como uno lo manifiesta en medio de la ira, del enojo personal, al llamarle algo, no sé, hermanos, por así decirlo. Si nosotros decimos, aquel que no tiene a Cristo es un impío, y es la verdad, ¿o no? Sí. Pero yo en mi enojo porque me insultas, tú eres un impío, te vas al infierno por impío. No, ya lo estoy usando de una forma personal. Alguien simplemente, hermano, porque está molesto con la persona y usa eso, es un homicida. Y dice que no entrará en el reino de los cielos. Lo que prohíbe el sexto mandamiento, hermanos, es albergar sentimientos malignos en el corazón hacia cualquier persona y manifestar también, hermanos, esos sentimientos. Ahora, los cristianos, hermanos, luchamos contra eso. ¿O no lucha usted? Cuando somos ofendidos, somos maltratados. Hermano, no me puede usted decir, ay, yo no. No, cuando somos ofendidos y maltratados, estas pasiones se encienden y buscan a llevarnos a pecar. Usted no puede decir que no. Sería mentiroso. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y un fariseo? El fariseo no se siente mal cuando en su corazón hay enojo. Él no se sentía mal cuando había ira y todo esto dentro de él, no se sentía mal. Mientras él, hermanos, no le hacía daño físicamente a la otra persona, él estaba tranquilo. Podía denigrar y podía decirle, hermanos, pero mientras él no le quitara la vida, no matara, pero él podía darle rienda suelta a su enojo. Pero mientras no tocara físicamente a la persona, no habría problemas. Él le daba rienda suelta a su enojo. Y hoy en día, hermanos, aún confundimos la sinceridad en eso. ¿Por qué digo que confundimos la sinceridad? Porque cuando uno está enojado, uno quiere dar rienda suelta a su enojo y para uno es un desahogo. Y uno dice, un desahogo saludable. Y dice, ya le dije a aquella persona esto y esto y lo otro y lo otro. Ya me siento ya me desahogué. Le dije hasta de qué se va a morir. Pero soy sincero. No,
No, el cristiano no es así. Él lucha con esos sentimientos malignos y él se molesta también cuando usa palabras. Él se siente mal. Su conciencia no lo deja tranquilo y dice: ¿por qué, Señor? Ayúdame. Hermanos, no estamos hablando del cristiano que es perfecto, porque no siempre domina su ira, no. Pero el cristiano, hermanos, tiene un poder para enfrentar o para refrenar su ira que el hombre natural no tiene y que a veces nos pasa. No es un estilo de vida, hermanos, que podamos llevar así, no, nos llega a pasar. Por eso, hermanos, dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Bueno, el 21, envidia, dice, y homicidios. No heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Es cierto que los creyentes luchan con estas pasiones y unos más que otros. Pero el mismo apóstol escribe, hermanos, a cristianos, porque es un problema. Cuando él dice a los de Éfeso en 4:31, toda amargura y enojo, dice. Se estaba diciendo a la iglesia, toda amargura y enojo e ira y voces y maldicencias que sea quitada de vosotros, y toda malicia. El cristiano lucha con esto. El inconverso, no. El inconverso se ofende cuando escucha que la palabra de Dios lo acusa de homicidio. ¿Y qué dice él? No, esto es una exageración, eso es muy exagerado. En este mundo no se puede ser manso. En este mundo hay que darse a respetar. Ese dice el inconverso. Ahora, estimado oyente, si así piensas, eres un homicida. Pero la palabra de Cristo menciona que Él tiene el poder para quebrantar el corazón. Por eso, hermanos, nos podemos dar cuenta que nadie puede salvarse cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nadie en sus propias fuerzas las puede cumplir. ¿Alguien puede decir que no es un homicida? Contemplando esto, lo que Cristo dice, ¿alguien puede decir de este lugar: yo no soy un homicida? De acuerdo, hermanos, lo que Dios dice, somos homicida. Somos homicida. Y es por eso que vemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Examínese. Y la pregunta sería: ¿está usted luchando contra estos sentimientos que hay en el corazón? ¿Sentimos pesar cuando somos vencidos por esa corrupción? Y si hoy se siente redarguido de pecado, las puertas están abiertas. ¿Por qué no viene a Cristo? Venga a Cristo. No será rechazado. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Pues, hermanos, estemos de pie y pidámosle a Dios de su gracia y de su misericordia. Y primeramente Él veremos el martes con continuar el otro punto con la ayuda del Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús delante de ti nos acercamos, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Padre. Pero vemos, Señor, cuán fuerte podríamos decir que es, Señor. Tú sabes lo que cada uno de tus hijos, Padre, guarda, alberga en su corazón, Señor. Tú sabes lo que cada uno de los que están aquí, Señor, han guardado en su corazón. Y tú sabes cuántos, Señor, de los que estamos aquí hemos violado, Señor, el 6º mandamiento. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Porque sí, en ocasiones nos hemos enojado locamente, Padre. Hemos faltado, Señor. Hemos ofendido, Señor. En nuestro corazón ha salido, Padre, esa ira pecaminosa hacia los demás, Señor eterno. Ten piedad, ten piedad. Esto no es exagerado, Padre. No es exagerado, y tú conoces el corazón de cada uno de los que han venido a escuchar tu palabra. Tú lo sabes, Señor, y tú lo conoces a la perfección. Perdónanos, Padre.
Perdónanos, Señor, perdónanos, porque esa ira, Padre, a veces se ha manifestado también con palabras, Señor eterno. Perdónanos, Padre. No queremos, Señor, actuar, Señor, decir no pasa nada. No, Padre, perdónanos, Señor, porque no es solamente, Padre, este mandamiento, el matar, Señor, literalmente, Señor, sino tiene que ver con lo que uno guarda en el corazón, Señor, y con el deseo hacia nuestro hermano, Padre eterno. ¿Cuántas veces hemos, Padre, faltado a este mandamiento? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces hemos faltado? ¿Cuántas veces hemos ofendido, Señor? ¿Cuántas veces hemos ofendido? Tú lo sabes. Perdónanos, perdónanos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a reconocer, y que cuando, Padre, esto venga a nuestra mente, podamos acudir a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Vamos a salir, Señor. Llévanos a casa con bendición. Y, Padre, así podamos poner en práctica tu palabra, eterno Dios. Hoy nos hablas, pero yo no sé si al salir, Padre, tú ya vas a empezar a trabajar con cada uno de nosotros. Sé, Dios, que tú eres bueno y tu misericordia al ser con cada uno y mientras distante uno de los otros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad, hermanos, de darle gracias a Dios, así como de salir. Puede despedirse uno de los otros con la ayuda del Señor. Si tiene alguna petición su hermano y se lo quiere expresar, tómelo, hermanos. También está nuestro pastor allá atrás con una sonrisa esperándolo para saludarlo, despedirse de él. Y con la ayuda del Señor, despídase de todos sus hermanos. Dios les bendiga, Dios sea con cada uno de nosotros.